porque Dios es bueno. Si no fuera porque Él es bueno, ¿dónde estaríamos nosotros? Si nada más que fuera la mitad de nosotros, que todavía seguimos en el diente por diente, los que tienen diente todavía. Bendito sea Cristo. Porque hay alguien que ya le está faltando. Bendito sea el Señor. Le damos gracias a Cristo por esta mañana, tarde. Bendito sea el Señor. Estamos doblando el manto de Elías. Tiempo con la revelación, conocimiento revelado, tiempo del maestro. Tiempo de no solamente tener una información, sino que esa información se convierta en una revelación y que podamos actuar en esa dimensión. Bendito sea el Señor. El cristianismo más que la salvación de Cristo, que ya son evidencias, el proceso que hizo el Señor en la cruz. El cristianismo, su demostración es los planes que tiene Dios con nosotros y cómo el Señor llega en momentos duros de nuestra vida o en diferentes etapas de nuestra vida y Él no cambia. Él utiliza cualquier terreno para que se haga su voluntad dentro de nosotros. Es decir, que el cristianismo base es vidas transformadas. Vidas transformadas. Personas que no solamente se quedan en el milagro de la sanidad, porque muchos pasan a los pies de Cristo, son sanados y después no que te enteras más. Yo podría poner todos los días, todos los servicios, alguien que recibe algo, alguien que viene, alguien que el pastor le ministra y me saco una foto. Ese no es el objetivo. Esa no es la publicidad. Ese no es el beauty. Vidas transformadas. Testimonios de vidas transformadas. Frutos dignos de arrepentimiento. Es lo que persigue el cristianismo. No solamente personas salvas, sino que empiecen a dar fruto, a entrar en el proceso. Dios, bendito sea el Rey de Reyes. Él nos llama a cada uno de nosotros en dependencia de la asignación o el diseño que tengamos. Es decir, que Dios cuando te llamó a ti, Dios te llamó conforme al plan con el que te había hecho, no con lo que tú estás haciendo. Él te llama conforme a su plan cuando Él te hizo. Eso fue la historia del Gadareno, cuando Él se le acerca el Gadareno y estaba con demonios, había una legión de demonios. Bendito sea el Señor. Él se le acercó a aquel muchacho, se arriesgó a cruzar aquel río, aquel mar o lago para llegar frente a él y él no vio el estado de aquel hombre. Él vio los demonios, le dijo salgan de él y trató con el diseño original que era
creado por Dios con un propósito. Así mismo pasa contigo, pero lo vemos tan bonito en la Biblia y pensamos que Dios no va a hacer lo mismo con nosotros, o que eso es en la Biblia, pero no con nosotros. La Biblia está lleno de hombres que Dios lo llamó conforme al diseño que él hizo antes de estar en el vientre de su madre, y ellos empezaron a protestar. Todo el mundo se acuerda de Moisés. Dios llama a Moisés a las obras para lo que él había designado a Moisés. Y Moisés empieza a tartamudear y a ponerles excusas, pretextos a Dios. Dios llama a Gedeón, no sé si se recuerdan de la historia en Gedeón. Yo soy el más chiquitico de mi tribu, mi familia me votó, ¿y por qué me vas a llamar a mí? Es a mí que tú me estás llamando, voy a poner un vellón ahí si llueve y no se moja. Y empezó aquella parafernalia de un hombre que Dios lo llama y todos conocen a Samuel. Dios lo estaba llamando, no lo oía. Va el sacerdote, le dice que me están hablando, ¿eres tú? No, yo no. Era Dios. Y pasó unas cuantas veces. Es decir que Dios nos llama a todos y la diferencia es cómo respondemos al llamado. Pero vamos a estudiar hoy, el tema se llama una persona común y corriente. Uno más, un rostro en la muchedumbre. Una persona común y corriente. Y quería leer más la enseñanza está en Mateo capítulo 4, vamos a estar leyendo del 18 al 20. Mateo 4 del 18 al 20. Yo también agregué otra escritura que después la podemos leer. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaba la red en el mar, porque eran pescadores. Y le dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Y aquí vemos una diferencia de aquellos que hemos visto que han llamado anteriormente. Le hablé de Moisés, le hablé de Gedeón y le hablé de Samuel. Pero mira, dice Mateo que estos al instante. Y entonces tú piensas que este hombre nació para ser evangelista nada más. No, este hombre tenía una vida. Simón Pedro tenía una vida. Bendito sea el Señor. Este hombre común. Y le voy a hablar un poquito de este hombre común, para que tú veas quién era este hombre. Así que prepara tu lápiz para que apuntes algunos datos que te voy a dar de este varón. Simón Pedro. Simón era un término que se llamaba, se traducía hoja que se lleva el viento. Luego Jesús le cambia. Ya veremos el momento donde el Señor le llama a Pedro. También conocido por Cefas en el hebreo, griego, Pedro, Cefas en hebreo, que los dos se traducen piedra. Amén. Juan capítulo 1, versículo 42. Juan capítulo 1, versículo 42, vamos a estar leyendo Biblia. Y le trajo Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que en griego quiere decir Pedro. ¿Están mirando? Amén. Simón, hoja que se lleva el viento, piedra. Ya Dios viene y te llama y yo empiezo a llamarte
por otro nombre. La pastora dice que yo tengo una cualidad que le cambio el nombre enseguida a la persona. Si uno se llama Aarón, tú te llamas Noemí. Marina con él, Noemí. La pastora me dice que el Aarón enseguida le pongo Abraham. A Abraham le pongo Aarón. Y yo llamo así. Yo le digo, y me dice, ya, ¿por qué le dices ese nombre si no es así como se llama? Le digo, pues yo lo recibí así, que se llama así. Amén. Hay muchos lugares donde yo llego y dicen, pero ahí viene Samuel. Porque viene a decir muchas cosas, pero no todas son bonitas. Este viene sí. Porque a veces me muevo en una unción profética y llego a los lugares y empiezo a decir cosas. No me importa lo que pienses. Y este Pedro fue uno de los primeros seguidores de Jesucristo. Él era un discípulo franco y sirviente, uno de los amigos más cercanos de Jesús. Llegó a ser una columna del reino. Gálatas capítulo 2, versículo 9. Llegó a ser una columna del reino. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacob, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas. Santo. Aquí vemos que le llaman Cefas, pero sabemos que estamos hablando de Pedro. Acabamos de leer, ¿sí o no? Quiero que la iglesia tenga conocimiento. Él era muy entusiasta, obstinado, impulsivo y a veces atrevido, pero tenía muchas fortalezas en su vida. Como también tenía muchos defectos. ¿Por qué? Porque era un hombre común y corriente. Tan es así que la primera impresión, me imagino, de Pedro cuando él era pescador y se le acercó un carpintero y le dice, echa las redes más para adentro, mira por dentro. ¿Qué sabe un carpintero de pecar? ¿Qué sabe este carpintero? 7 hombres, lo que yo lo veo en una carpintería hasta hoy, y yo en el mar, en lo que se levanta por la mañana para buscar un madero para serrucharlo. Yo estoy alistando mis redes. Y ahora resulta que este carpintero sabe más que yo de pecado. No sé si me están entendiendo. Esa es la etapa donde vivió Pedro, le tocó vivir con Jesús en esa etapa. Y lo llama Jesús. Y ya verán cómo tenía una cantidad de defectos. También tenía muchas cosas buenas. Amén. Pero lo que quiero ver es para que tú veas la diferencia entre lo que están enseñando y la diferencia entre la realidad. De quién es el hombre que Dios llama para que tenga identidad, para que tenga asignación, para que vean a quién es que Dios llama. Amén. Este hombre dice que vivía en Betsaida, casa de pescadores, o que era originario de allí, pero ahora estaba en Capernaum. Y son 2 ciudades que están muy cercas. Eso tiene Biblia. Pedro, originario de Betsaida, Juan 1:44. Juan 1:44 dice que él era por allá. Betsaida, ciudad de Andrés y de Pedro. Eran hermanos Andrés y Pedro. Entonces, él era de Betsaida. Y en ese momento estaba en Capernaum. Marcos 1:29. Historia de un hombre común. Y quiero que veas la historia de Pedro para que te mires tú en Pedro. Amén. Marcos 1:29. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón, Andrés y Pedro y Juan. Capernaum. Estaban en Capernaum. Dice que tenía esposa, estaba casado. 1 Corintios 9:5. Pedro dejó todo al instante.
dice que al instante siguió a Jesús. Y muchos dicen, bueno, claro, lo siguió porque si vio como pescador, que este era el mejor pescador, dijo, me voy a apuntar en la mejor compañía pesquera. No sé si me están entendiendo. Amén. Muchos piensan que lo siguió porque dijo, este tiene bastante pecado. Lo estoy llevando allí, lo estoy llevando a aquel lugar. Porque muchos dicen, será por la devoción o porque Jesús era la mejor pesquera mundial. Decía Pablo, no tengo derecho yo de traer conmigo una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y hermanos del Señor y Cefas específicamente, y Pedro. A los otros le dijo hermanos, a los otros le dijo apóstoles, pero a él le dijo Cefas, como siendo como este cabecilla, y Pedro también tiene su esposa. Es decir, que el hombre tenía esposa, tenía familia, ¿sí o no? Mirando. Trabajaba conjuntamente con Juan y con Jacob en este negocio de la pesquería. Tenía un hermano que se llamaba Andrés. Andrés oyó a Juan el Bautista hablar de Jesús. Así que no fue el primero en la familia que recibió el evangelio. Hello. No fue el primero. No, yo fui el primero que aceptó a Cristo en la casa esta. Yo soy el más viejo. Yo soy el más viejo en el evangelio. ¿Y este quién es? No me apague esto. Síguelo mirando. Soportaos unos a los otros. Sopórtame un poco aquí. Sopórtame. El primero que conoce a Jesús es Andrés. En la casa. Eso no te da derecho de que tú seas el que más sabe. Ni que tenga más revelación. Juan capítulo 1, 40 al 42. Juan capítulo 1, 40 al 42. Biblia. Andrés, hermano de Simón Pedro. Era uno de los dos que habían oído a Juan. Andrés era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Así que oyeron a Juan hablar de Jesús. Halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo Jesús. Y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, y será llamado Cefas. ¿Qué quiere decir? Pedro. Pero lo que quiero decir es que no fue el primero que recibió la palabra en su casa. A lo mejor el primero que recibió la palabra en tu casa fue tu mamá o tu hermano o un primo o alguien mayor que tú. ¿Ya están entendiendo la vida de este hombre? Tenía mujer y no era el primero que había oído hablar de Jesús. Fue su hermano. El hermano rápidamente oyó de Jesús y vino y corrió a predicarle el evangelio a su hermano Pedro. Fíjense, recibió la revelación de quién era el Cristo y corrió. Y le dijo, Pedro, hemos conocido al jefe, al Cristo, al Mesías. No me digas eso, sí. Pero tú no eres, tu pastor no es Juan. No. Ven a ver. Ese fue Pedro, el segundón, el bateador de reserva, el segundo guante. No estaba en el line-no. Él no estaba en el line-no, él estaba en el banco sentado ahí. El segundo, el primero fue Andrés. Andrés tenía que ser el pastor.
Andrés tenía que hacer el apostolazo. Y llegó al jefe, y el jefe de que lo miró le dijo, yo me acuerdo cuando te hice. ¿Cómo te pusieron aquí? Hoja que se me lleve el viento. No, no, no. Cuando yo te hice, te llamaba Pedro. Piedra, Pedruco. ¿Eh? Sí. No sé el nombre que te habrán puesto. Lo que te quiero decir que no sé el nombre que te están poniendo. No sé el nombre que te están poniendo. Pues yo quiero decirte algo. A ti Jesús te puso un nombre. Aleluya. Y el que vale el nombre que te puso Él. Amén. No el que te están diciendo por ahí. ¿Cómo te llamó Él? Muchos de los que estamos bregando hoy, pasando por 25,000 situaciones, cómo nos han llamado anteriormente. Y el título que nos han puesto anteriormente. Y en eso nos estamos moviendo. Pero tú tienes que saber algo que vengo a decirte hoy. Y ve que a ti Dios te puso un nombre. Y ese nombre está en el cielo. Y dice que hay una piedrecita que tiene tu nombre. Dice que hay una ¿qué? Una piedra que tiene tu nombre. No importa cómo te estén poniendo. ¿Sí o no? Dice que este hermano estaba allá. Después lo vemos en Lucas, que es la historia que todos se saben, y tratamos el domingo, capítulo 5, del 1 al 11. Que ese es lo que tienes que corregir en tu hojita. Ajá. Lucas, capítulo 5, del 1 al 11. Es una historia. Es cuando Dios se trata con Pedro. Dios llama a Pedro. Pero esa historia nos gustó más en la parte de Mateo, porque dice que 4:20, dejando al instante. Dejando al instante. Este hombre, que hasta ahora hemos visto algo de él, no lo hemos visto todo. Pero este Pedro fue discípulo de Jesús. Y si vemos los evangelios, Pedro se convirtió en portavoz. Tenía liderazgo. ¿Por qué? Porque Pedro dejó al instante. Pedro buscó primeramente el reino de Dios. Pedro puso a Jesús en primer lugar. Todo lo dio por basura. Miren acá, Mateo 15:15. Mateo 15:15. Aquí lo vemos. Ese era él. Venía el jefe hablando en parábola y él dijo, ven acá, explícame eso. Fíjense, no era uno de los que se quedaba callado. El mismo Mateo 18:21. Mateo 18:21. Miren a Pedro. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? ¿Hasta 7? Que son lo que están diciendo los judíos. El 7 es el número perfecto. 7 nada más. Al 8 le doy la trompa. Lo perdono 7 y en la próxima que corra Marco porque le voy a chujar los perros. Tópalo, tópalo. 7 y al 8 le voy a chujar, sí, porque si me tiene hasta aquí ya tengo que chujarle los perros, a ver si le dan un bocado. Y el Señor le dijo, 70 veces 7. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Pero lo que estamos mirando que tenía un ministerio activo. Vamos a seguir viendo Mateo 19:27. Miren a Pedro, el pecador. Quiero que analicemos a este hombre común. Este hombre común. Todo el mundo sabe la similitud que tiene este ministerio con Pedro. Por eso. Entonces respondió Pedro, le dijo, he aquí nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Dónde están los pecadones que me prometiste? Pero hoy deja algo bien claro aquí.
que marca una diferencia y que corrobora lo del instante. Nosotros lo hemos dejado un hombre común y corriente. Un hombre que tenía familia. Un hombre que tenía que sustentar su familia. Un hombre que tenía que pagar biles. Un hombre que tenía que pagar impuestos. Un hombre que tenía que hacer cosas. Un hombre que tenía sus responsabilidades. Un hombre que no era un tate quieto. Aquí lo vemos hablando. Aquí lo vemos interviniendo. Aquí lo vemos levantando la mano. Aquí lo vemos dialogando con Cristo. Explícame esto. ¿Qué es lo que es esto? ¿Y ahora qué hacemos? Lo dejamos todo. ¿Cuántas veces perdono a mi hermano? Es decir, que no era uno que tenía un zipper. Participaba. Este es Pedro, un normal, especialista. Lo hemos dejado todo. Y hay muchos versículos que lo marcan a él. Por ejemplo, Marcos también habló de él. 11:21. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Así que era tan curioso. Estaba en todas. Estoy hablándole de un hombre común para que después cuando te quieran subir la vara a ti y quieran exigirte más de lo, como que si tú tuvieras que tener 7 ojos o uno solo como Polifemo aquí en el medio. Sí, como si tú fueras, no, un hombre común. Sí. Un hombre como tú y como yo. Amén. Un hombre común y corriente, como lo traduciría un escritor. Un rostro en la muchedumbre. Un rostro en el street. ¿Te acuerdas de un rostro en el street? ¿Cuántos no ves en el street? Bendito sea el Señor. Este era Juan 6:6. Miren a Juan. Digo los diferentes evangelistas. Los sinópticos son porque cada uno tiene su secuencia. Pero esto decía para probarle. Porque sabía lo que iba a hacer. Este estaba Pedrito. Juan 13:6-9. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Entonces Jesús le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si yo no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón: para tu momento, si esto es así, lávame hasta la cabeza. ¿Cómo? Ya te estoy entendiendo. Yo, con Cristo muerto, con Cristo despeinado. Fíjate que le dijo: no, ¿cómo? No, entonces la cabeza también. No, lo que yo lave no necesita lavarse más. Jesús le respondió. ¿Están entendiendo, Pedro? Como pueden ver, Pedro era una gente que estaban en el círculo íntimo de Jesús. Juan, Pedro, estaban ahí. Imagínense ustedes en el milagro que fue a hacer con la hija, cuando fue a resucitar a una persona muerta, lo cogió. Marcos 5:37. ¿Se acuerdan de la hija de Jairo? Le dijeron a Jesús: coge tu equipo. Y Jesús dijo: no permitió que le siguiera a nadie, sino Pedro, su hermano y Juan, el hermano de Jacob. Mire, la creen. Para hacerle milagro, ¿cuánto entraron? Y con Jesús, 4. Pedro, Jacob y Juan. Amén.
Los demás ya estaban allí. El papá y la mamá, pero entraron ellos 4. Pedro tenía más cosas. Era atrevido. Fíjense, así que le dijo a Jesús, quiero caminar por el mar. Mateo 14, 28 y 29. Mateo 14, 28 y 29. Entonces les respondió Pedro y dijo, si tú eres, manda que yo vaya sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Era intrépido. Pero Pedro tenía una buena y una mala. Al instante quitó los ojos de Jesús y se hundió. Fíjense, acababa de decir que iba a caminar. Lo que quiero decir que es como tú y como yo. Que de momento estamos en la montaña rusa. Y tú ves que salen aquí que dicen, estoy en el cielo. Y al poquito rato, miren a Pedrito, lo mismo, porque Pedrito es igual a ti. Quitó los ojos de Jesús, eso fue en el versículo 30. Miren, el 28 y 29 es lo que hace, pero en el 30, versículo 30, guarda. 14:30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. No te estoy diciendo. Fíjense que esto fue ese Pedro. Hubo un momento donde Jesús dijo que tengo que ir para aquí, tengo que ir para allá. Oigan esto, tuvo que ir para aquí, tuvo que ir para allá. Jesús, el jefe. Tengo que ir a Jerusalén y esto, y tengo que morir. Y Pedro estaba allí mirándolo. Y dijo, no puedo permitir esto. Maestro, quiero hablar con usted en privado. Sí, VIP, apartico. Quiero ser VIP. Venga. Sí. Sí, mire, Mateo 16, 22. Miren, un hombre común para que tú no te veas que tú eres más pecador de los pecadores, ni más sucio, para que usted vea un hombre igualito a ti. Fíjense, entonces Pedro, tomándolo aparte, fíjense, lo agarró y dijo, véngase para acá. Comenzó a reconvenirle. Tengo pasión de tú mismo, cuídate tú mismo, compadre, como tú vas a estar diciendo que tú vas a ir para que te maten y te arranquen la cabeza. Tan mal, ¿no? ¿Cómo te va a pasar eso? Fíjense. Nos llamó aparte. Ahí todo parecía que tenía muy buen corazón. Pero el momento más carnal de su vida. Miren el 23, 16, 23. Fíjense si es el momento más carnal. Miren para allá. Pero él volviéndose dijo, Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Parecía que estaba haciendo algo bueno y viene el maestro y le mete el bombazo. Miren para que tú veas el hombre, por eso se llama el estudio, un hombre común. Pero ahí no quiero llegar, yo quiero llevar para que tú veas lo que hizo el Señor a través de este que tiene tantos errores y tantas virtudes. Porque ahí él pensó que estaba haciendo algo bueno. El Señor venía de que el que no coma mi sangre, el que no tome mi sangre, el que no coma mi cuerpo. Y viene con aquello y dice, no haga eso, compadre. Quiérete un poco, cuídate un poco. Y viene el Señor y le dice, quítate de mí, Satanás. Yo me imagino a Pedro Ira, yo no entiendo lo que está pasando aquí. Yo no entiendo. Y sigue, me imagino el clase de susto que se debe haber dado. ¡Fuera de mí, Satanás! ¡Ay! Sí, ese Pedrito, analicen esto. Quédense conmigo. Rápidamente el Señor lo corrigió.
Dice que en el monte de la transfiguración él vio a Moisés, a Elías y al Señor. Y vino de curioso y dice, vamos a hacer una enramada, y pasó 3. Era una visión. Y él quería hacer una enramada. Ay, Señor Pedro, yo creo que tanto pecar le quemó lo... Sí, porque muchas veces estamos, sí, no se nos quema. Mateo 17:4. Mateo 17:4. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, si quiere, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Hombres que estaban en el cielo y que se le estaban revelando por visión. Y tú piensas que no somos Pedro, cada uno tiene un pedazo de Pedro de eso. Instantáneamente, mire lo que pasa después, versículos 5 y 6. Porque lo que quiero decir que él mete una pata y de momento la pone para arriba, de momento hace una buena y de momento lo ponen para abajo. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí en la voz de la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia. A él oíd. Amén. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Quería hacer enramada, se metió con Dios. Dios le dio un grito del cielo y se tiró de cabeza. Fíjense para que ustedes vean. Así, un hombre común y corriente. Repitan, un hombre común y corriente. Están mirando cuántos errores, cuántas cosas. Y eso que era Pedro. El nombre. Pero a Dios no le importa. Siguió trabajando con él. Por eso decía, si nosotros fuéramos si Dios fuera como nosotros, no estuviéramos aquí. Hace rato tuviéramos la chácara. Pero Él no es como nosotros. Él es Dios. Grande misericordia. Dios mira su propósito. Y muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero el propósito de Jehová es el que prevalecerá. Lo que Dios dijo de ti es lo que se va a cumplir, no lo que el diablo quiera. No lo que el diablo quiera. Es lo que Dios dijo. Porque su propósito es que prevalecerá. Proverbio 19. Más adelante, ya cuando van a crucificar a Jesús, había un sacerdote que tenía un criado que se llamaba Marco, y de aquellos que venían a agarrar a Jesús. Y cuando Marco fue a agarrar a Jesús, Pedro sacó la espada y le arrancó la oreja. ¿Quién fue? Pedro. Juan 18:10. Me gusta que tengan la historia de Pedro y la analicen y la piensen. Para que se vean ahí en ese espejo. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote. Lo hirió nada más. Del tiro, la herida le cortó la oreja. Fíjense nada más que la heridita esa. Y el siervo se llamaba Marco. Ahora le iban a llamar Marco al Chopo. Ya le hicieron un mote enseguida. Menos mal que Jesús estaba ahí. Oye, si no, ¿cómo le dicen? Porque rápidamente tú no le dices. Si a uno le arranca en el ojo, tú le dices el sin ojo. Tú le dices el tuerto. ¿Sí o no? Si uno tú lo ves con un problema en una pata, tú le dices el cojo. ¿Sí o no? Rápidamente tú le pones tu mote. Pero Jesús estaba ahí mirando aquello. Bendito sea el Señor. Y el versículo 11. Jesús entonces dijo, Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que mi padre me ha dado, no la de beber. Pedro, tú no tienes revelación.
Ya van para 3 años y tú sigues con el machete en la mano. Óyeme. Sí, porque muchas veces dice, pastor, pero ¿por qué no se me pega? Tengo mucho tiempo ya oyéndola. No te preocupes que tenga mucho tiempo oyéndome. Pedro tenía 3 años con el jefe y todavía metía machetazo. Por eso que muchas veces Dios te pone sordo para que tú lo entiendas cuando alguien te está hablando, porque a veces si tú lo entiendes, va y le da una trompa. Sí, porque tú a veces no entiendes ni lo que te están diciendo. Porque Dios te conoce. Y no quiero decir que hay mucho espada por ahí, pero sí hay mucho marco. Hay muchos que quieren que le arranquen la oreja. Hay muchos que están como locos pidiendo que le arranquen la oreja. El problema es que tú no puedes ser como Pedro. Tú tienes que saber que Cristo vive en ti. Pero así que hay que quieren que tú levantes la espada para que le arranque la oreja. Eso no es con nosotros. Nosotros no somos de los que sacamos la espada ya, solamente la del Espíritu. ¿Sí o no? Pero estamos mirando a Pedro. ¿Cuánto le gusta la vida de Pedro? Estamos estudiando a Pedrito. Más adelante vemos que dice, aunque se abra la tierra, yo no te voy a dejar. Aunque se abra la tierra, a mí hay que matarme. Yo soy el que cuido la puerta ahí. Yo estoy contigo. Te digo papá y todo. Y entonces está en un lugar que empiezan a hablar mal de Jesús. Y ahí es donde se demuestra verdaderamente que Mateo 26:33. Mateo 26:33. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Ahí dice, aunque todos se vayan, yo siempre me voy a quedar. Aunque te estén calumniando, a mí hay que matarme por ti. No voy a permitir que hablen mal de este ministerio. No voy a permitir que hablen mal de ningún hermano de la iglesia. No voy a permitir que hablen mal de mi pastor. Óyeme. Versículo 70. Cuarta. Mira aquel que se dio 4 golpes en el pecho. Mas él negó delante de todo diciendo, no sé lo que dice. ¿Por qué? Porque no tú andabas con aquel. Tú eres de ministerio, columna de reino. No, hombre, no. Yo iba ahí antes. Yo iba y una vez entré ahí. No, pero yo te he visto en la puerta. No, te equivocaste. No soy yo. Pedro. Estoy hablando de Pedro. Un hombre común y corriente. Como tú y como yo. A pesar o a través de estos altibajos de Pedro, aclaro, altibajo, había momentos que estaba bien arriba y había momentos que estaba bien abajo porque caminó por las aguas. Un hombre común y corriente, pero nosotros todavía no hemos atravesado de cruzar el lago Leimiro. Los otros días Marinita dijo que iba a ir al lago Leimiro, los hijos pues nada, la agarran. Yo dije los otros días, bueno, Marinita ahora va a salir dice, voy a caminar por las aguas. Sujétenla, aguántenla. Yeah. Pero el Señor siempre tuvo amor con Pedro. Dios siempre siguió llamándolo Roca. ¿Se acuerda que le llamó Roca al principio? Sí. Mateo 16, 18 y 19. Ya con todo esto era para volverle a poner paja, que se lleve el viento. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esa roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán. Y a ti te daré la llave a aquel. Y es una palabra que Dios llama a iglesia, a Pedro, que te está hablando a ti. Hoy sabe que Dios está en este lugar y ahora tú lo sabes.
Y esa bendición es para ti, iglesia. ¿Eh? Aleluya. Las puertas del Hades no prevalecerán. Es decir, que van a venir, pero no prevalecerán. Las puertas. Porque Dios dio una promesa desde Génesis, donde dice que tú poseerás las puertas de tus enemigos. Es decir, que las puertas de tus enemigos no prevalecerán. El diablo podrá venir a la puerta, el diablo podrá venir a tocarte, el diablo podrá patear tu puerta, pero tú poseerás las puertas del diablo. Tú te vas a meter en su territorio y lo vas a sacar de allí a él. ¿Eh? ¿Por qué? Porque tú tienes la llave de los reinos y todo lo que ates aquí será atado allá. El problema es que tú no atas. Tú tienes que meterte en guerra espiritual y ato todo aquello que venga contra mi vida, todo aquello que estorbe, todo aquello que molesta. Atrévete. Atrévete y átalo. Porque lo que tú ates aquí con revelación será atado allá. Y lo que tú desates aquí va a ser atado allá, porque tú necesitas muchas veces que se desate algo por aquí, una bendición. O desatar a alguien que está atado. O tú mismo, Señor, desátame porque estoy atado. Hay alguna área que te está atando. Tú tienes que usar autoridad y meterte en esa revelación. Desata la bendición. Amén. Revelación. Este fue con aquel que todo esto ha dicho. Todo lo que hemos dicho, mira lo que Dios le dice. Y mira todo lo que ha hecho hasta ahora. Ha cambiado de parecer Dios. Porque Pedro estaba ahí. Y cuando estaba allí en Marcos 16, 17, Marcos 16, 17 y 18, Marcos 16, 17, bueno, empezó en el 15, pero ya 16, 17 son los beneficios. Dice Marcos 16, 17 y 18. Entonces respondió: bienaventurado tú eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Ahora quiero Marcos. Marcos. Este está bien, este está claro. Este para él. Y estas señales seguirán a los que creen, mi nombre echarán. Ahí estaba él. Estamos hablando de los discípulos. En el 16 le dice: y por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda la criatura, que creyere y fuere bautizado, y estas señales te seguirán. Bendito sea el Señor. Ya luego lo restaura en su lugar, le da condición de apóstol, para que tú veas que Dios trabaja con lo que lo desecharon. Recuérdense lo que dijo la carta a los Corintios: a lo vil y menospreciado que cogió Dios para avergonzar a los sabios. A lo vil y menospreciado, ahí es donde Dios pone sus ojos. A lo vil y menospreciado, Dios pone sus ojos. ¿Sí o no? El día de Pentecostés, Pedro estaba allí. Hechos capítulo 2, 14. Después que vino el día de Pentecostés, vino el Espíritu Santo. Y el amado Jesús vino a morar en él. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio y oí mi palabra. Ya iba a hablar. Bendito sea el Señor, lleno del Espíritu Santo. Amén. Este es el Pedro. Después lo vemos.
hablándole a los samaritanos, tienen que leer el capítulo 8 de Hechos 8. Después lo vemos con Cornelio, el centurión. Eso está en Hechos 10. Para que vean a Pedro. Hechos 8, Hechos 10. Así que aquel hombre que lo negó 3 veces, después estaba hablándole a judíos, después le estaba hablando a samaritanos y después le estaba hablando a gentiles. Hablándole a los 3. Bendito sea el Señor, a los 3 pueblos, a los 3 mundos diferentes. Pedro, un hombre común y corriente, ¿cuáles eran los 3 mundos? ¿Griegos? no, primero los judíos, samaritanos y gentiles. Okay. Los gentiles se abrió todo para todos nosotros, pero allí eran samaritanos y judíos. ¿Entiendes? Mismo después le estaba saliendo la cola y quiso hacerse el legalista. Y eso está en Gálatas capítulo 2, del 11 al 14. No quería adaptarse a la nueva revelación que Dios en ese momento estaba usando a otro apóstol, a Pablo. Y él hubo una guerra ahí, él no quiso callarse, él no quiso intervenir cuando hubo una guerra entre gentiles y judíos. Y Pablo se entera, pero cuando Pedro vino a Antioquía, lo resistí cara a cara, porque era de condenar, clausurar lo que estaba haciendo, no que se fueron a las trompas. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se apartaba de ellos. Entonces Pablo lo vio como una hipocresía y Pablo le dijo, no puedes ser hipócrita, tienes que definirte. Cristo no haría eso y Cristo vive en ti. ¿Sí o no? Sí, amén. Es decir que todavía el Espíritu Santo siguió trabajando en Pedro. Ya estaba lleno del Espíritu Santo, pero todavía tenía cosas que arreglar. Porque no, tú piensas, bueno, todavía no tenía el Espíritu Santo, por eso cometía tantos errores, pero estaba con Jesús. Face to face, cara a cara. Pero Jesús trabajaba con él. Luego Jesús muere, resucita, asciende. Viene el día de Pentecostés en forma de Espíritu Santo, pero no terminó la obra. Recuérdense que nosotros es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que ya es perfecto. Dios no ha terminado contigo, ni conmigo. Amén. Amén. Tenía comunión con sus hermanos. Primera de Pedro 5:13. Sí, porque él, gracias a la llenura, escribió 2 cartas muy tremendas. Dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros y Marcos, mi hijo, os saludan. Bendito sea el Señor. Había comunión y aquí tenía paternidad. Amén. Entonces, ¿qué podemos sacar importante de el trato de Jesús con Pedro? ¿Cómo Jesús miraba a Pedro? Jesús venció el miedo.
ya sea que saliera de una barca hacia un mar agitado o cruzara el umbral de un hogar gentil por primera vez, Pedro encontró el valor para seguir a Cristo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Primera de Juan 4:18. Así que Jesús estuvo ahí. También vemos Jesús perdonando la infidelidad de Pedro. Después de haberse jactado de su infidelidad, Pedro negó fervientemente al Señor 3 veces. Jesús amorosamente restauró a Pedro al servicio. Pedro fue un fracaso anterior, pero con Jesús logró componerse. Es decir, que Dios perdonó su infidelidad. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Dice en segunda de Timoteo 2:13, segunda carta a Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Es decir, que los planes de Dios son eternos. Tú puedes ser infiel, pero el Dios va a seguir siendo fiel a su palabra. Él no puede negarse a Él mismo, porque Él es fiel. Amén. Por eso con Pedro fue fiel. Otra cosa que hizo Jesús con Pedro, y lo hace contigo y conmigo, Jesús es paciente para enseñar. Él sabe que muchas veces tu cabeza está quemada. Una y otra vez, Pedro necesitaba corrección. Y el Señor tuvo paciencia con él, tuvo firmeza con él, pero sobre todo tuvo amor con él. Como dice el Salmo 32, capítulo 32, versículo 8. Eso lo hizo Jesús. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, dice el Señor. Paciente, firme, amoroso. Él vio cómo era Pedro, pero vuelvo y repito, él miró el diseño. Amén. Dios tiene tu diseño delante de sus ojos. Y Él mira todo lo que Él puso cuando te hizo. Y Él mira si tú lo estás haciendo. Si te has apartado o si estás parado todavía y no te atreves a andar. ¿Qué me estás diciendo, pastor? Que Jesús nos ve como Él quiere que seamos. Como Él nos hizo. La primera vez que Jesús llamó a Pedro era un pescador rudo. Y luego lo vimos escribiendo. Haciendo cartas. ¿Cómo puede este pescador hablar tan fino? Convencer a tantos. La gente tiene que reconocer que anduvo con Jesús. Porque el título no es que seas tú exaltado, sino que sea Jesús. Amén. Amén. Sí. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, el que comenzó contigo la buena obra, la perfeccionará
hasta el día de Jesús. Es decir, que tú estarás constantemente siendo perfeccionado. Cuando digo tú, digo yo. Amén. Amén. Es decir, que el Señor usa gente común y corriente. Pedro, de pescador de peces, Jesús lo llama a ser un pescador de hombres. Pedro hizo algo que no tiene que ser notorio. Él lo dejó todo para seguir a Jesús. Y Jesús vio esa disposición y lo usó por encima de todos los errores. Mientras Pedro predicaba, como decía ahorita, todo el mundo que estaba a su lado se asombraba porque decía, ¿de dónde ha aprendido esto? Hechos 4:13. Hechos 4:13. Entonces, viendo el de nuevo, con qué hablaba Pedro y el de nuevo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, quiere decir normales, vulgo. De ahí salió la palabra vulgaridades, pero esto es más obsceno. Antes era del vulgo, del pueblo, gente del día a día, gente del caminar, no universitario, gente común y corriente. Dice, se maravillaban, entonces reconocían que habían estado con Jesús, porque ese es el tema. Que no vayas a buscar liderazgo. ¿Se acuerda de el profeta con Naamán? Naamán era un rico poderoso y le dijo, trae al profeta para que él ore por mí y yo me sane. Y el profeta le mandó al criado y él se ofendió, dice que se indignó. Porque él quería él tenía un estatus muy alto. Él no quería Como se quería mucho que viniera el mismo profeta y le pusiera la mano. Si Dios no te manda a poner la mano sobre un leproso, no lo ponga. Pero si Dios te manda, ve y hazlo. Amén. Pero si Dios no te manda, no lo haga. Le digo, yo he tenido que orar por enfermos con el mal de Hansen o lepra. Pero yo me he atrevido, porque Dios me ha dicho, ve. Pero me he enterado de otros que se han atrevido y han terminado enfermos. Se han contagiado. ¿Están entendiendo? Pero aquí no era que el profeta tenía temor de contagiarse y mandó aquí. No. Él lo que quería era que no creyeran en el profeta, sino en la palabra que traía el profeta de parte de Dios. Él lo que quería era que le hiciera caso a la palabra de Dios, dada por el profeta. Pero el profeta pasaba a segunda plana. El profeta no estaba buscando ser el VIP. El que se quería llevar toda la gloria y la honra. Ve y dile que haga esto. Esto se lo manda a decir Dios. Dice el Señor que haga esto. Y se quedó con la gana de ver al profeta. Amén. Amén. Y Pedro también. Reconocían que había estado con Jesús. Porque había una diferencia. Pero al final lo que quería era que fuera exaltado Jesús. ¿Por qué? Porque lo vil y menospreciado agarró Dios. Puse una nota. Dios trata con nuestro carácter. Si nos entregamos al 100% a Él, funciona así. Él toma el control
y nos cambia cuando nos ponemos en sus manos. Si lo hizo con Pedro, también lo hará con nosotros. Dios usa hombres ordinarios para obras extraordinarias, porque al final será glorificado Él en nosotros, ya que los logros que obtengamos demostrarán que hemos tenido un tiempo con Jesús. Amén. Vamos a la hojita y terminamos. El apóstol Pedro fue una persona común y corriente. ¿Le hemos visto? ¿Sí o no? ¿Le estudiamos? Que vivió en un tiempo extraordinario porque le tocó vivir en el ministerio público de Jesús. Es decir, que Pedro vivió la mejor generación, aparte de la tuya. Porque Jesús vive aquí y ahora lo sé. Pedro fue llamado originalmente, todos lo sabemos, Simón. Conoció al Señor por medio de su propio hermano Andrés, lo leímos. Cuando Jesús lo invitó a convertirse en su discípulo, dejó de inmediato su oficio. Dice, dejando al instante su oficio de pescador. Se puso bajo la autoridad de Cristo. Esto lo leímos, Mateo 4:20. Dejando al instante lo que estaba haciendo. Dejando al instante su vida. Dejando al instante todo lo que tenía. Y entonces la mujer, y entonces los hijos, no se sabe. Y entonces el alimento, y entonces el sustento, cómo se pagan los biles. Nunca oímos a Pedro gritar. Dice, se volvió un apasionado seguidor que demostró siempre el anhelo de estar cerca de su Salvador. A pesar de que cometió, como ya leímos, oímos, algunos altos y bajos, siempre se mantuvo al lado de Jesús. Pero digo más, nunca Jesús lo desechó. Ya que se trataba de caminar con Jesús en la tierra o en el mar. Él pudo decir, él pudo darse ese golpe en el pecho. ¿Eh? Es decir, que Pedro se consagró para servir a su maestro. Al principio, al comienzo, antes era un pescador rápido para hablar y actuar, impulsivo. Y esa impulsividad le causó problemas. Por ejemplo, cuando Jesús estaba hablando de su sufrimiento, mira lo que pasó. Y recibió una reprimenda de Cristo. Y todas las demás temas que hablamos. En el monte de la transfiguración, cuántas veces perdonamos, no voy a dejar que tú vayas allí, no te voy a dejar. Todo esto sirvió para que el apóstol aprendiera de sus errores. Y recibió por eso una mayor responsabilidad. Pedro es un buen ejemplo de cómo debemos renunciar a nuestros deseos personales, obedeciendo sin reservas la dirección de Jesús y andar estrechamente ligado al Señor. Como dice Marcos 8:34. Amén. Y llamando a la gente y a sus discípulos dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Repito, si alguno, no le voy a poner un cuchillo en el pecho a nadie, no le voy a poner una espada en el pecho a nadie, no le voy a poner una pistola en el pecho a nadie. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, si alguno quiere ser un seguidor mío, niéguese a sí mismo. Muera a sí mismo. Eso traducido se llama Juan 3:3, nace de nuevo. Tome su cruz y sígame. Amén. El Señor escoge a personas comunes y corrientes, como tú y como yo, para edificar su reino.
Él pide a sus seguidores que lo amen más que a todas las cosas. Él pide a sus seguidores que lo amen más que a todas las cosas. Y que se consagren por completo a obedecerle. Si lo hacemos, no importa nuestros defectos. No importa si cargamos un Pedro dentro. Él podrá lograr más cosas por medio de nosotros que la que nosotros mismos nos imaginamos. Repito, Dios llama a personas anormales o a personas ordinarias para hechos extraordinarios. Amén. A través de la vida de Pedro, amados, hemos conocido una verdad. Como dice Juan 8:32, y esta verdad nos ha hecho libre, como dice Juan 14, Él es el camino y Él es la verdad. Bendito sea el Señor. Y la importancia que tiene la verdad, que es su palabra, su verdad, que es Jesús, es que no pierde nunca. Es decir, que la verdad siempre triunfa. Amén. Shalom, shalom. Te bendigo, amado. Te bendigo, iglesia. Te bendigo, Pedro. Aleluya.